Ciudad, universidad y sociedad confluyen en un solo espacio. Tendencias, temas de interés social reflexionados desde la academia. Tendencias, programa institucional de la Universidad Industrial de Santander. Una realización Telewis. ¿Qué tal? Bienvenidos hoy a Tendencias, que nos hemos salido pues de la formalidad habitual para trabajar un tema que pues, nos interesa, nos parece pues, muy lúdico, pero también que encierra una crítica especial, el teatro. Y para ello pues invitamos hoy a dos personajes que tienen un amplio conocimiento sobre el tema. El doctor Heriberto Sánchez, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, y quien además pues, de conocer la literatura de una manera bastante profunda, pues también hizo teatro. Doctor Heriberto, bienvenido. Sí, señor, cómo no. Hace unos años, pero hicimos teatro durante un buen tiempo. Y está también el director del grupo de teatro WIS, Omar Álvarez. ¿Qué más, Omar? ¿Cómo está? Gracias por invitarme y aquí a ver si hablamos un poquito de algo. Doctor Heriberto Sánchez, nosotros recordamos y también a través de algunos trabajos que hemos realizado para televisión, pues que Bucaramanga ha tenido una tradición importante en materia de gusto por el teatro. Incluso vimos que compañías extranjeras venían, se quedaban acá, se presentaban en teatros muy importantes como el Guernica. Hablemos un poco de esa tradición y si realmente había todo ese interés por el teatro en Bucaramanga. Sí, señor. Desde muy temprano, en lo que ha sido el devenir de Bucaramanga, existía la tradición un poco heredada de España de hacer reuniones en casas de familia para representar escenas y hacer lecturas de obras de teatro. Y por el hecho de estar Bucaramanga situada geográficamente en el lugar en que se encuentra, era el camino, era el paso obligado de las compañías que entraban a Sudamérica por Venezuela. Entonces hacían las temporadas de Venezuela y venían por Cúcuta y aquí encontraban una acogida bien interesante y por supuesto se demoraban. Había compañías que permanecieron un mes más o menos y vinieron compañías muy importantes a Bucaramanga. ¿Recuerda alguna de ellas? Yo recuerdo varias. Compañía de Francisco Petrone, que venía de Argentina. Venía la compañía de don Alejandro Ulloa, que estuvo en Bucaramanga varias veces. Vino don Juan Beringola y doña Tarsila Criado también. Compañías de zarzuela, que es otro género del teatro, pero del teatro musical, y venían con mucho interés y con mucho, yo diría que como con cariño por la afición de Bucaramanga, que siempre ha sido muy cálida. Incluso teníamos un teatro muy especial, grande, el Teatro Santander, que, si mal no estoy, comenzó como teatro para ópera. El Teatro Santander fue construido pensando precisamente en darle a la ciudad un lugar en el cual se pudieran hacer representaciones operáticas. Y desde luego tenía una extraordinaria acústica y una dotación técnica en materia arquitectónica. Y en la parte técnica pues tenía parrillas completas y telares completos. Yo recuerdo mucho que en 1960 vino una compañía de ópera italiana y traía 6 obras, las dieron a lo largo de una semana, estreno diario. Y me comentaba el utiler, el tramoyista, que era un señor italiano muy gentil, decía, es extraordinario encontrar un teatro de estos en una provincia, porque esto es un teatro muy bien dotado. Me mostró, Dios mío, aquí tengo colgada toda la temporada. Y colgar, digamos, 6 obras con cambios, 5 o 6 cambios de escenario en cada obra, eso significa una capacidad considerable y el Teatro Santander la tenía. Los tiempos cambiaron, ¿no, Omar? Y en la década de finalizando los 60 y comienzos de los 70, pues ya se hace un teatro que tiene unas características muy especiales, ¿no? Es decir, el contexto político mundial influía bastante. Lo que usted recuerda de esos inicios en el teatro de esas décadas, Omar. Inevitablemente estábamos muy preocupados por la revolución. Queríamos hacer la revolución en el escenario y eso nos acarreó muchísimos problemas, entre esos ahuyentamos los espectadores. Porque efectivamente una función de teatro de los años 70 era más un foro político, porque efectivamente primaba más la militancia, ¿no? Y es un poco la discusión que en el tiempo se empezó a dar hasta llegar a conclusiones muy
evidente, y si es que el artista no puede ser un militante, tiene que mantenerse inclusive no al margen de la política, sino por el contrario, observador de la política, pero permitirse la posibilidad inclusive de cuestionar su propia posición ideológica y política. Esa es la contemporaneidad. Pero efectivamente en los años 70 pues estábamos más preocupados por hacer la revolución en el escenario, y ahí pues encontramos pues toda esa época de la pancarta. Inclusive nos volvemos un poco, a ver qué digo yo, inconsecuentes. Porque, por ejemplo, una de las cosas que efectivamente la emprendemos contra la gente que venía haciendo un teatro clásico, venía haciendo un teatro de comedia. Entonces, básicamente lo que hacemos es cuestionar ese tipo de procesos por considerarlas muy poco sociales. ¿Y por qué no? Porque efectivamente queríamos que en las obras de teatro se representara la problemática social del momento, la revolución cubana, el imperialismo norteamericano, todo ese tipo de cosas que en un momento, que eran los deseos de ese movimiento estudiantil de esos años. Que todos los valores de la civilización occidental y cristiana se están perdiendo. ¿No ves que la gente ya no va a misa? ¿No comprendes que ahora las señoras de bien están pidiendo el divorcio? ¿No comprendes que ahora cualquiera se va a vivir al Ruitoque Golf Country Club? ¿No comprendes, ñame? ¿No comprendes? No, no comprendo. No. Pues entonces a trabajar, hijo de puta, rápido, rápido. Y agradeces, hijo de puta, que tenés trabajo. Rápido. Rápido. Irás gritando que viva Guacuzzi dictador. Doctor Heriberto Sánchez, ¿qué le trae a la memoria Grupo de Teatro Ariel, Roque Julio Avellaneda? Es una época excepcional porque, primero que todo, por la personalidad de Roque Julio Avellaneda, que pues ustedes lo conocieron. Y segundo, por la mística que había en ese primer grupo Ariel, de la primera etapa. ¿No lo conocieron, doctor Heriberto? Pues es un grupo que se formó al calor precisamente de unas representaciones de una compañía extranjera, por allá en 1959, 58. En el entreacto de una representación que se daba en el Teatro Santander, precisamente, se reunieron el pintor Mario Álvarez Camargo, Roque Avellaneda, el arquitecto Gilberto Hernández, Antonio Gras, el pintor y otras personas, y comentaban que por qué en Bucaramanga no se trataba de hacer el esfuerzo de organizar un pequeño grupo escénico que atendiera a ese tipo de necesidad. Había que ver la acogida que tenían los grupos. Esa idea pues quedó así un poquito en salmuera, y menos de un año después Roque Julio puso a funcionar el grupo, reuniendo un selectísimo grupo de amigos entrañables, amigos todos. Algunos ya han desaparecido, pero sobreviven todavía algunas figuras de ese grupo. Bueno, usted actuó ahí, ¿no? Sí, cómo no, sí, señor. ¿Qué obra recuerda? Yo recuerdo, pues, el debut fue con una pieza de Alejandro Casona que se llama Prohibido suicidarse en primavera. De Casona se hicieron otras cosas: el Sancho Panza en la Ínsula, Los árboles mueren de pie, y se hizo también otra vez El Diablo. Se hicieron varias piezas de Casona. Se representaron autores españoles, ecuatorianos. Se trató de hacer algo con un autor argentino, eso no se logró representar, pero básicamente en comedia y drama español. ¿Eran buenos tiempos? Eran muy buenos tiempos, definitivamente fueron muy buenos tiempos, y la gente todavía es muy grato encontrarse uno con personas que lo recuerdan al grupo, recuerdan a Roque Julio y recuerdan las piezas que hacíamos. Inclusive a mí en más de una oportunidad me han llamado por el nombre de uno de los personajes que se hacía. Sí. Al tiempo, con la existencia de Ariel, funcionó por un par de años la Escuela Departamental de Teatro que dirigió un profesor de esta universidad, que era Tirso García Sánchez. Y también se hicieron representaciones de teatro clásico. Usted mencionó Sancho Panza en la Ínsula. Sí. Es una obra de teatro que muy pronto vamos a tener la oportunidad de ver en la versión dirigida por el maestro Omar Álvarez, acá en la Universidad Industrial de Santander. Omar, desde el 2000 está usted dirigiendo el grupo de teatro acá en la Universidad Industrial de Santander, con una propuesta, como lo decía al comienzo, crítica, pero pues está allí el humor siempre presente. Su concepción actual del teatro, ¿cómo es, Omar?
Inevitablemente, mi concepción personal es que el teatro tiene que jugar un papel, tiene que jugar el papel que le corresponde. En primera instancia, la gente va al teatro a recrearse y eso tiene que estar muy claro en el proceso de producción. Si no partimos de ese precepto, estamos aislándonos de lo más importante en el espectáculo teatral y para quien va dirigido el espectáculo teatral. El espectáculo teatral no se hace para mí, no se hace para mis amigos ni para mi familia, se hace para un público y un público que en primera instancia va buscando recreación. A partir de ahí pues vienen mis preferencias, inevitablemente me ha gustado la comedia y también me ha gustado que la comedia tenga su toque social, porque efectivamente tenemos que jugar un papel dentro de la sociedad y por qué no entrar en procesos de construcción de sociedad, construcción de ciudad, construcción de valores, o por qué no desbaratar algunos existentes, algunos paradigmas, pero de entrada la gente tiene que salir con una sensación grata del auditorio y con los deseos de volver. ¡Sí, madre! Estoy buscando un refugio que me aleje del mundo material y me ayude a encontrar mi perdido espíritu mediante la oración y la privación de los lujos que hasta ahora han entusiasmado mi conciencia. Con el propósito de sensibilizar a la comunidad universitaria acerca del reconocimiento de la diversidad sexual, los estudiantes de séptimo semestre de Trabajo Social en la asignatura Medios de Comunicación desarrollaron una campaña denominada La convivencia en medio de la diferencia. Volantes, pasacalles, separadores, exposiciones fotográficas y murales fueron los ingredientes esenciales de la jornada de reconocimiento a la diversidad sexual en la Universidad Industrial de Santander. Estamos entregando unos separadores donde tenemos nuestro lema, formas alternas de pensar y de vivir, y donde expresamos como Antonio Medina nuestra iniciativa de construir una nueva sociedad, una sociedad no heterosexual y homosexual, donde primen sencillamente los intereses colectivos sobre los individuales. Muchas gracias. Está abierta la convocatoria para el primer concurso nacional de libro de cuentos y el primer concurso nacional de ensayo histórico sobre el Estado Soberano de Santander. Para este evento se tiene previsto entregar en cada una de las modalidades un único premio de 5 millones de pesos y la universidad hará una publicación de la obra ganadora. Esta es una invitación que hace la UIS, consciente de su compromiso con la creación de espacios para la promoción del desarrollo cultural regional y nacional. El rector de la Universidad Industrial de Santander, Álvaro Beltrán Pinzón, realizó el 27 de junio una reunión informativa en la que hizo la presentación de las actividades institucionales desarrolladas en el periodo junio 2004-mayo 2005. En esta reunión, el rector de la universidad hizo un esbozo a la comunidad universitaria de la gestión que se ha adelantado y los últimos logros obtenidos por la UIS, la acreditación institucional y el compromiso que se adquiere de ahora en adelante con este reconocimiento. Este año se conmemora el 4º centenario de la primera publicación del libro Don Quijote de la Mancha. Y la Universidad Industrial de Santander, a través de sus diferentes medios, ha estado constantemente reflexionando en torno a ello. Hay una cátedra que se llama Low Mouse, muy importante acá, abierta. Todos los jueves a las 4 de la tarde se reflexiona sobre el Quijote. La emisora UIS Estéreo presenta programas al respecto y vamos a tener también una obra de teatro dirigida por Omar Álvarez que se llama Sancho Panza en la Ínsula. Omar, ¿cómo va a ser la obra? Pues la intención es que para formar parte de este proceso de los 400 años, la universidad muy comedidamente pues, solicitó la inquietud de que hiciera un trabajo sobre el Quijote y nos pareció lo más apropiado y partiendo de la concepción para lo cual fue hecho esta pieza. O sea, Alejandro Casona cuando escribió El Retradillo Jovial lo pensó para un proceso de un colectivo que fue a hacer un teatro didáctico, viajando por todas las zonas donde se viajó con ese tipo de espectáculo. Entonces, Sancho Panza en la Ínsula forma parte de eso y forma parte de uno de los capítulos del Quijote interesantes, grato y, por qué no, si lo vemos en el fondo,
pienso yo que si lo miramos es muy social al final, esa parte, cuando ese discurso final es un discurso que cualquier político quisiera echar al final de su jornada, ¿no? Doctor Heriberto conoce muy bien la obra, Nadie ¿no? De por sí murmure la de mí. representó varias veces. Nadie murmure de mí que fui gobernador y salgo con las manos limpias. Algo bien difícil de decir en estos tiempos. ¿Ve? Entonces, ¿Eso corresponde al personaje? Eso corresponde a Sancho, esa es la despedida de Sancho cuando ya deja la ínsula y se retira. Pero bueno, usted interpretó un personaje en esta obra. Sí, claro, el Sancho lo hizo Roque Avellaneda de una manera formidable, magistral. Yo hacía un personaje pequeñito, pero muy interesante, el doctor Pedro Recio, el médico que se dedica a no dejar comer a Sancho. ¿En qué época fue esto? Eso fue en 1962, tal vez, 63. ¿Recuerda cuántas funciones y Muchas funciones. detalles de eso? Se hicieron muchas funciones de Sancho Panza en la ínsula, se hicieron en números redondos unas 80 funciones. Además, Omar, esta obra, no sé si sea un poco infidente, pero se relaciona mucho con el público. sí, el montaje que nosotros hicimos fue un montaje donde pues la escena como tal la proyectamos al espectador, tratamos de que el espectador forme parte del colectivo, o sea, lógicamente cuando tú lees la pieza encuentras de que Casona dice y pueblo, ministriles y comensales, ¿no? Lógicamente somos una agrupación que no tiene toda esa cantidad de gente, entonces lo que hicimos fue que convertimos el pueblo de Barataria a todos los espectadores, ¿no? Inclusive forma parte un poco de la decoración, ¿no? Se puede decir que la platea del teatro se convierte también en escenario, porque igualmente se decora como se decora el escenario, para que la gente de alguna manera entre a formar parte de esa fiesta de bienvenida al gobernador de la ínsula. Y que eso hace parte también, doctor Heriberto, de ese especial atractivo del teatro, la fuerza que se genera entre el público allí presente y la representación de la obra, los actores. Eso no hay palabras para definir eso, es una emoción muy intensa, ¿no? Y dicen las personas que han hecho drama en otras formas, en el cine, y dicen que no cambian el teatro por, aún la misma televisión dice, no cambiamos la representación teatral, que es viva, no se cambia por otra cosa. Y en efecto, eso es sumamente agradable, sumamente intenso. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, las representaciones que se hicieron de Julio César aquí en Bucaramanga hace 45 años, que congregaban en el viejo Teatro Peralta, en el Coliseo Peralta, un gran número de aficionados, y también es una obra que se representó muchas veces. En lo personal, que mi experiencia solamente data de algún ejercicio teatral, es una intensa emoción, sentimiento bellísimo, el que se siente en la comunicación con el público a través de los personajes. Omar, estamos viendo prácticamente un montaje de obras por año acá en la Universidad Industrial de Santander, que son también itinerantes, van haciendo su recorrido por diferentes regiones y el país. Hemos visto, bueno, hablemos de algunas de ellas. Pues el Teatro de la Universidad empieza haciendo Milagro en el Mercado Viejo, de Osvaldo Dragún, una intención de entrar con los actores a buscar una construcción de personajes y lógicamente ese humor negro que caracteriza la pieza. Posteriormente la agrupación se lanza a hacer un convento de puro cuento, ¿sí? Que era la intención de hablar un poco de la realidad nacional a través de una comedia ligera, light, como llaman algunos, de forma despectiva. Para mí simplemente es una comedia más, ¿sí? Casi a veces diríamos que es una farsa, pero que efectivamente tiene la intención de ser grata, agradable para el espectador, que el espectador salga de alguna manera hablando de esa realidad que se toca allí por todas partes. Y con interpretaciones también allí muy interesantes. Pues sí, o sea, definitivamente se logró crear un colectivo que se integrara para esto. Esta obra inclusive fue a representar al Teatro Universitario Colombiano a un evento en Quito que se llama Encuentro de Escuelas y Maestros.
La invitación tiene que ver con el estilo de trabajo como de agrupación que tenemos, ya que es una agrupación que, como excepción de las agrupaciones locales universitarias en la actualidad, es una agrupación que trabaja de lunes a sábado. Es casi característica de escuela de formación. Y tiene unas características de escuela de formación. Entonces hay un pensum académico que los estudiantes desarrollan y por eso efectivamente fuimos invitados a ese evento, por tener características de escuela de formación. En este momento pues el teatro está más implicado en la producción de sus nuevos trabajos. Posteriormente el teatro hizo una obra juvenil que se llamó Adiós a mi barba, montó una obra de la cual hizo un ejercicio que se llamó Silencio Pollos Pelones, que ya les van a echar su maíz. Eso es una obra mexicana. Luego hizo de Dürrenmatt, Proceso por la sombra de un burro, igual. Allí vimos, perdón Omar, vimos que se mezclaban también elementos audiovisuales. A usted también le interesa mucho el cuento audiovisual, ¿no? Sí, porque realmente mi vida secreta es que siempre he comido del mundo audiovisual. Siempre he tratado de que el teatro no sea mi fuente de ingresos, o sea, no porque lo considere malo, sino porque efectivamente el medio nunca ha podido ser tan rentable, o sea, para el teatro. Entonces, independientemente, me dedico a la producción audiovisual. Y por eso siempre trato de meter muchísimas cosas en la producción audiovisual. Allí se mezcló con un colectivo de estudiantes de la universidad dedicados a la caricatura, la ilustración de los elementos escenográficos y, ¿cómo se llama?, complementarios de la pieza, ¿no? Entonces, por ejemplo, los personajes estaban pensando en cosas y entonces, como en las tiras cómicas, ¿no?, aparecían los globitos de las cosas que iban a soportar una cosa o la otra. Eso nos generó una bonita experiencia, además de que también agarramos la pieza y no la... Era en Grecia, pues situada en Grecia, pero lógicamente nosotros hicimos un puente, o sea, un hoyo de gusano entre la contemporaneidad y ese momento para definitivamente terminar haciendo de la pieza una cosa que la gente decía, bueno, ¿realmente están hablando de Grecia o están hablando del presente? Sí. Eso fue bueno, fue muy bueno, porque efectivamente creo que, como decimos por ahí, hubo leña para todo el mundo. Hoy en Tendencia estamos dialogando con el doctor Heriberto Sánchez y también con Omar Álvarez sobre el teatro en términos generales acá en el departamento de Santander, pero también en particular por las obras que está generando constantemente la UIS. Ya regresamos. Hace 2 años atrás estábamos en el primer festival de teatro de escuelas y maestros de teatro, es un festival internacional en Ecuador. Allí nos conocimos con el maestro Omar Álvarez. Ambos estábamos presentando, él con su grupo y nosotras con el nuestro, y bueno, nos conocimos allí y a partir de ahí decidimos, nos invitaron a participar en la UIS de este espectáculo. Lo que nosotros pudimos observar en Latinoamérica es un teatro donde se involucra mucho el recurso corporal, la danza, la expresión corporal, inclusive la acrobacia dentro de la escena. Cosa que por ahí en algún punto difiere de la estética que se maneja en Argentina, donde la danza dentro del teatro es teatro-danza, donde la acrobacia pertenece a nuevas tendencias dentro de las propuestas teatrales. En general, en una puesta en escena más o menos tradicional no se incluyen elementos que provengan, por ejemplo, del circo. Hoy en Tendencia estamos hablando acerca del teatro. Doctor Heriberto Sánchez, ¿por qué hacer teatro? Hombre, pues en mi caso se hizo por una tremenda afición, mucho cariño por la cuestión escénica, por la cuestión dramática. Y porque considero, como
una labor muy importante que se puede hacer en la vida. Es llevarle un poco de recreación a la gente de tal manera que eso le produzca alguna relación vital, que le produzca como una ampliación de su horizonte conceptual, estético, que lo recree, que lo haga disfrutar mejor la vida. Así no sea fácil, ¿no? Aquí hace un rato el maestro Álvarez nombraba a don Alejandro Rodríguez Álvarez, que llevó el nombre de Alejandro Casona. Él comenzó siendo maestro de escuela y él hizo adaptaciones de muchas obras de la literatura universal en versiones muy bien hechas para llevarla en un teatro ambulante, pero con esa idea, ¿no?, de llevarle a la gente algo que le hiciera mirar la vida con más interés, con más cariño y sobre todo con una recreación espiritual que es fundamental. Omar, aunque no es fácil, sin embargo, pues hay satisfacciones de orden personal que se generan a partir de ello. Sí. Yo a veces me pongo a pensar, yo no sé yo no sé qué estaría haciendo si no estuviese haciendo teatro. Para mí en este momento el teatro es lo que realmente le pone como sustancia a lo que estoy haciendo. Sin eso realmente estaría... No me lo imagino, ni siquiera la producción audiovisual, porque la producción audiovisual es un hobby muy serio, ¿sí? Pero para mí lo profesional es la actividad teatral, a pesar de que no viva de ella, ¿sí? Pero en este momento diría yo que esto es lo que llena todas las expectativas. Ahora, satisfacciones, ver toda la gente que de alguna manera ha pasado por el trabajo con uno y cómo les ha servido en la vida profesional. Uno los encuentra luego, cuando los vio llegar, que no eran capaces ni de decir 5 palabras seguidas, y luego uno empieza a verlos cómo de alguna manera la actividad teatral les permitió terminar de formar su actividad académica, su profesión. Y eso es una de las cosas que uno dice, sirvió de mucho. Otros siguieron la vida del teatro. Unos lo siguieron y lo están haciendo bien, otros lo siguieron y lo están haciendo mal, pero de alguna manera forma parte de esto. Crear semilleros de gente que siguen caminando y tienen esa cosita dentro que no se pierde, ¿no? Alguien decía que definitivamente es para toda la vida. Cuando uno le pica ese gusanito, hasta que se muera lo tiene ahí dentro, ¿no? Un agradecimiento a ustedes dos por aceptar esta invitación, por compartir pues, sus conocimientos y sus experiencias acerca del teatro, que siempre quedan allí pendientes, ¿no, doctor Heriberto? Por supuesto, cómo no. Siempre es grato hablar de estas cosas. Omar, la invitación nuevamente para Sancho Panza en la Ínsula. El 29 estaremos estrenando Sancho Panza en la Ínsula y a partir de ese momento iniciaremos una gira por todo el departamento de Santander, conectado con unos talleres y una exposición itinerante del Quijote y, por qué no, hasta donde nos lleve esta programación y todo lo que tengamos que hacer. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. La invitación, como siempre, es para que estén con nosotros la próxima semana cuando abordemos otro tema acá de interés general, pero pues desde la Academia, desde la Universidad Industrial de Santander.